Cuando hablamos de una arquitectura de una construcción, abarca mucho más que su forma física. Implica la integración de sus componentes, su adaptación al entorno y la satisfacción de las necesidades del propietario. Incluye aspectos estéticos y detalles específicos, como lámparas y colores. Además, es un proceso de decisiones significativas en todas las etapas del diseño. La arquitectura del software, según Bass, Clement y Kasman, es la estructura del sistema que comprende componentes, sus propiedades externas visibles y sus relaciones. No es el software operativo, sino una representación para analizar el diseño, considerar alternativas y reducir riesgos. Los componentes pueden variar, desde módulos simples hasta bases de datos y middlewares, y sus propiedades y relaciones se enfocan en la interacción entre ellos, no en detalles internos. Hay una gran distinción entre el diseño de la arquitectura y el diseño del software. La arquitectura es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Un diseño de software, en cambio, es una instancia específica de una arquitectura. En este tema nos enfocaremos en el diseño de la arquitectura de software en dos niveles, el diseño de datos y el diseño arquitectónico, que representa la estructura, propiedades e interacciones de los componentes del software. Se dice que es el nivel más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema de software. Este nivel se refiere al diseño arquitectónico, que establece la estructura general del sistema, cómo funcionan sus partes y cómo interactúan entre sí. Imagina que estás construyendo una casa. Antes de empezar a colocar ladrillos o pintar paredes, necesitas un plan arquitectónico que defina la disposición de las habitaciones, los materiales a utilizar y cómo se conectan las diferentes áreas. De manera similar, en el desarrollo de software, el diseño arquitectónico es como el plano maestro que guía la construcción del sistema. Este nivel de diseño se enfoca en aspectos como la distribución de responsabilidades entre los diferentes componentes del software, la manera en que se comunican entre sí, la gestión de datos y la seguridad. Establece una estructura sólida sobre la cual se pueden construir las diferentes partes del sistema de manera coherente y eficiente. El diseño arquitectónico es fundamental porque proporciona una visión global del sistema y establece las bases para su desarrollo y evolución futuro. Es como el esqueleto sobre el cual se construye todo el sistema de software. ¿Quién lo hace? Aunque es un ingeniero de software quien puede diseñar tanto los datos como la arquitectura, es frecuente que si se deben de construir sistemas grandes y complejos, el trabajo lo realicen especialistas. El diseñador de una base de datos o data warehouse crea la arquitectura de los datos para un sistema. El arquitecto del sistema selecciona un estilo arquitectónico apropiado a partir de los requerimientos obtenidos durante el análisis de los datos. ¿Pero por qué es importante la arquitectura? La arquitectura del software es crucial por varias razones fundamentales. La primera de ellas es que facilita la comunicación. Las representaciones de la arquitectura del software nos permiten una comunicación efectiva entre todas las partes interesadas en el desarrollo del sistema.
Esto incluye a los desarrolladores, gerentes, clientes y otros stakeholders, asegurando que todos tengan una comprensión clara y compartida de la estructura y el funcionamiento del sistema. Otro de los aspectos es que nos sirve de guía para las decisiones críticas. La arquitectura resalta decisiones tempranas que tienen un impacto profundo en todo el trabajo posterior de la ingeniería de software. Estas decisiones influyen en el diseño, la implementación y el éxito operativo del sistema, ayudando a evitar errores costosos y garantizando que el sistema cumpla con sus objetivos y requisitos. También nos proporciona un modelo comprensible. Esto significa que la arquitectura nos ofrece un modelo claro y manejable de cómo está estructurado el sistema y cómo interactúan sus componentes. Esto facilita la comprensión y el análisis del sistema, permitiendo a los ingenieros de software abordar problemas complejos de manera más efectiva. También existe la transferibilidad de diseños y patrones. Los modelos de diseño arquitectónicos y los patrones incluidos en ellos son transferibles a otros sistemas. Esto significa que los géneros de estilos y patrones arquitectónicos pueden aplicarse a diferentes proyectos, proporcionando un conjunto de abstracciones que permiten describir la arquitectura de manera predecible y reutilizable. En resumen, la arquitectura del software es vital porque mejora la comunicación, guía decisiones críticas, facilita la comprensión y permite la reutilización de diseños y patrones, todo lo cual contribuye al éxito de los sistemas de software. Este proceso describe una serie de pasos en la definición de la arquitectura de software. El primero de ellos es el diseño de los datos. El diseño de la arquitectura comienza con una comprensión profunda de los datos que el sistema va a manejar. Esto implica identificar las entidades principales, sus relaciones y las operaciones que se realizarán sobre esos datos. El diseño de la base de datos, el modelado de datos y la definición de las estructuras de almacenamiento son aspectos cruciales en esta etapa. Posteriormente tenemos la obtención de la estructura arquitectónica del sistema. Una vez que se tiene una comprensión clara de los datos, se procede a obtener la estructura arquitectónica del sistema. Esto implica definir cómo se organizarán y distribuirán los diferentes componentes del software para manejar los datos de manera eficiente y cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Seguido del análisis de alternativa de estilos o patrones arquitectónicos. Existen diferentes estilos y patrones arquitectónicos, cada uno con sus propias características y ventajas. En esta etapa se analizan y evalúan varias alternativas de estilos o patrones arquitectónicos que podrían ser adecuados para el sistema en cuestión. Por ejemplo, se podrían considerar estilos como cliente-servidor, arquitectura de microservicios, arquitectura orientada a servicios, entre otros. Posteriormente tenemos la selección de la alternativa y elaboración de la arquitectura con el empleo de un método de diseño. Una vez analizadas las alternativas, se selecciona la que mejor se adapte a los requisitos y restricciones del proyecto. Con esta alternativa seleccionada, se procede a elaborar la arquitectura detallada del sistema, utilizando un método de diseño específico. Este método puede incluir técnicas y herramientas para definir la estructura de los componentes, sus interacciones, la gestión de datos, la seguridad, entre otros aspectos claves de la arquitectura. Al seguir este proceso, los equipos de desarrollo pueden diseñar una arquitectura sólida y bien fundamentada que sirva como base para la implementación de sistemas de software. Este enfoque sistemático ayuda a garantizar que la arquitectura del sistema sea coherente, estable
y que cumpla con los requisitos del usuario. ¿Cuál es el producto final? El producto final descrito es un modelo de arquitectura detallado que abarca tanto los aspectos de datos como la estructura del software, además de describir las propiedades y relaciones entre los componentes del sistema. Este modelo es una representación completa y coherente de la arquitectura del software y puede incluir varios elementos. Entre ellos se encuentran el modelo de datos. Este componente del modelo describe la estructura de los datos que el sistema maneja. Puede incluir la definición de entidades, relaciones, atributos y restricciones de integridad de los datos, como por ejemplo, en una aplicación de gestión de pedidos en línea, el modelo de datos podría incluir entidades como cliente, producto y pedido, junto con sus atributos y relaciones. Otro de los aspectos es el modelo de componentes. Este aspecto representa los diferentes componentes del sistema de software y cómo se relacionan entre sí para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Los componentes pueden ser módulos, servicios, subsistemas, etc. Y se describen las responsabilidades de cada componente y cómo interactúan entre sí para lograr los objetivos del sistema. También se establecen sus propiedades y relaciones entre estos componentes. En esta parte del modelo se detallan las propiedades y relaciones que existen entre los diferentes componentes del sistema. Esto puede incluir información sobre la comunicación entre componentes, dependencias, acoplamientos y cohesión. También se puede describir aspectos como la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento, la disponibilidad del sistema, etc. También se establecen los diagramas y representaciones visuales, esto con el fin de facilitar la comprensión y comunicación de la arquitectura. Es común incluir diagramas y representaciones visuales en el modelo. Estos pueden incluir diagramas de componentes, diagramas de despliegue, diagramas de flujos de datos, diagramas de secuencia, entre otros. Estos diagramas proporcionan una vista visual de la arquitectura del sistema y ayudan a los desarrolladores y otros interesados a comprender mejor su estructura y funcionamiento. En conjunto, este modelo de arquitectura proporciona una descripción completa y detallada de la estructura del software, los datos que maneja y las interacciones entre los componentes del sistema. Es una herramienta invaluable para guiar el desarrollo, la implementación y el mantenimiento del sistema, asegurando que se construya de manera coherente y que cumpla con los requisitos del usuario. La arquitectura tiene diferentes significados para distintas personas y cada participante ve la arquitectura desde su propio punto de vista, motivado por diversas preocupaciones. Esto resulta en que una descripción arquitectónica sea un conjunto de productos que reflejan diferentes perspectivas del sistema. Por ejemplo, en el diseño de un gran edificio de oficinas, el arquitecto debe de considerar las preocupaciones del propietario, como la estética y la rentabilidad, y crear representaciones que respondan a estas inquietudes, como dibujos tridimensionales y planos bidimensionales. Otros participantes, como el fabricante de acero estructural, necesitan detalles específicos sobre los materiales y la estructura, lo que se aborda con planes especializados centrados en sus preocupaciones. De manera análoga, la descripción de la arquitectura de un sistema de software debe de reflejar múltiples perspectivas. Desarrolladores, consumidores y otros arquitectos tienen diferentes necesidades y deseos que se representan mediante diversas perspectivas. El estándar IEEE 1471-2000 establece un marco conceptual y proporciona lineamientos para crear descripciones arquitectónicas que utilicen múltiples perspectivas, cada una representando el sistema completo desde el punto de vista de un conjunto de preocupaciones relacionadas. En resumen,
Una descripción arquitectónica eficaz en software debe de contemplar múltiples productos del trabajo que representen los distintos puntos de vista de los participantes, asegurando que se aborden sus diversas preocupaciones. Los géneros arquitectónicos en el contexto de la arquitectura del software se refieren a categorías o estilos predefinidos que describen patrones recurrentes y convenciones comunes para organizar los componentes de un sistema de software. Estos géneros proporcionan una base conceptual que ayuda a los arquitectos de software a diseñar sistemas de manera consistente y eficiente. En el contexto del diseño arquitectónico, el género implica una categoría específica dentro del dominio general del software, de entre las cuales tenemos inteligencia artificial, comerciales y no lucrativos, comunicaciones, contenido de autor, dispositivos, entretenimiento y deporte, financieros, juegos, industrial, legal, médicos, militares, sistemas operativos, plataformas, científicos, herramientas, transportes y utilidades. Ahora hablemos de los estilos arquitectónicos. Cuando un constructor describe una casa como un vestíbulo colonial, las personas familiarizadas con esos estilos de vivienda, como por ejemplo en Estados Unidos, pueden imaginar de manera inmediata su distribución general. Un estilo arquitectónico no solo diferencia la casa de otros estilos, sino que también sirve como una plantilla para la construcción, orientando al constructor en su trabajo, aunque se necesite más detalles específicos. En el desarrollo de software se emplean estilos arquitectónicos de manera similar. Cada estilo define componentes que realizan funciones requeridas, como lo son las bases de datos o módulos de cómputo, conectores que permiten la comunicación y coordinación entre los componentes, restricciones que definen cómo se integran los componentes, modelos semánticos que ayudan a entender las propiedades del sistema. Un estilo arquitectónico establece una estructura para todos los componentes del sistema, guiando su diseño y, en su caso, de reingeniería, resultando en cambios fundamentales en la estructura del software. Por otro lado, tenemos los patrones arquitectónicos, que también transforman el diseño, pero se diferencian de los estilos en que su alcance es más limitado y se enfocan en aspectos específicos de la arquitectura. Imponen reglas sobre cómo manejar ciertos aspectos funcionales, como es la concurrencia. Se centran en comportamientos específicos dentro del contexto de la arquitectura, como la sincronización en aplicaciones en tiempo real. En resumen, mientras los estilos arquitectónicos proporcionan una estructura general para el sistema, los patrones arquitectónicos también transforman el diseño, pero a diferencia de los estilos, se enfocan en aspectos más específicos de la arquitectura. Los patrones imponen reglas sobre cómo manejar ciertas funcionalidades, como la concurrencia, y se centran en aspectos específicos del comportamiento dentro de la arquitectura, como la sincronización o las interrupciones en aplicaciones en tiempo real. Los patrones se utilizan junto con un estilo arquitectónico para conformar la estructura general de un sistema. Existen varios estilos de arquitectura de software, cada uno con sus propias características, ventajas y desventajas. Algunos de los estilos más comunes son cliente-servidor, arquitecturas centradas en los datos, arquitecturas de flujos de datos, arquitecturas de llamar y regresar, arquitecturas orientadas a objetos y arquitecturas en capas. La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que las aplicaciones se dividen en dos partes principales.
el cliente y el servidor. Estas dos partes interactúan entre sí a través de una red de comunicación como Internet o una red local. El cliente es la parte de la aplicación que interactúa directamente con el usuario final. Generalmente proporciona una interfaz de usuario gráfica o de línea de comandos que permite al usuario interactuar con el sistema. El cliente solicita servicios o recursos al servidor y presenta la respuesta al usuario de manera adecuada. Puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación web, una aplicación móvil, entre otras. El servidor es la parte de la aplicación que proporciona servicios o recursos solicitados por el cliente, maneja las solicitudes recibidas del cliente, realiza el procesamiento necesario y envía las respuestas de vuelta al cliente. Puede proporcionar servicios como almacenamiento de datos, procesamiento de aplicaciones, autentificación de usuarios, entre otros. Por lo general, se ejecuta en un hardware más potente y con mayor capacidad de procesamiento que el cliente. La comunicación entre el cliente y el servidor se realiza a través de protocolos de red estándar como HTTP para aplicaciones web o TCP/IP para aplicaciones de red más genéricas. El cliente y el servidor pueden ejecutarse en la misma máquina, bajo una arquitectura cliente-servidor de una sola máquina o en máquinas separadas, arquitectura cliente-servidor de múltiples máquinas. La arquitectura cliente-servidor permite distribuir la carga de trabajo entre el cliente y el servidor, lo que puede mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia del sistema. Además, facilita la implementación de aplicaciones multiplataforma y la separación de responsabilidades entre la lógica de presentación, que es el cliente, y la lógica de negocio, que es el servidor. En la presente diapositiva podemos observar el esquema de la arquitectura cliente-servidor. La arquitectura centrada en datos se caracteriza por tener un almacenamiento central, al que acceden diferentes componentes de software para actualizar, agregar, eliminar o modificar datos. En este enfoque, el software cliente accede al repositorio central, que puede ser pasivo o enviar notificaciones a los clientes cuando hay cambios en los datos de interés. Esta arquitectura fomenta la integrabilidad, ya que los componentes del software pueden cambiarse o agregarse sin interferir con otros clientes y permite la transferencia de datos entre clientes mediante un mecanismo de pizarrón. Los componentes del cliente operan de manera independiente, lo que facilita la ejecución de procesos sin depender de otros clientes. En esta diapositiva podemos observar el esquema de las arquitecturas centradas en los datos. Aunque dichas arquitecturas ofrecen ventajas como la integrabilidad y la independencia de los clientes, también presentan desafíos como la complejidad de implementación y la posible degradación del rendimiento. La elección de este enfoque debe de considerar cuidadosamente las necesidades y restricciones específicas del sistema. Otra de las arquitecturas son las de flujo de datos. Esta es un estilo arquitectónico que se centra en el movimiento y la transformación de datos a través de un sistema o aplicación, en lugar de enfocarse en los componentes individuales o la interacción entre ellos. Estas arquitecturas se centran en cómo los datos fluyen a través del sistema y cómo son procesados en el camino. Esta arquitectura se emplea cuando los datos de entrada deben de transformarse en datos de salida a través de una serie de componentes computacionales o manipuladores. Se utiliza un patrón de tubo y filtro, donde un conjunto de componentes llamados filtros están interconectados por tubos que transmiten datos de un componente al siguiente.
Cada filtro opera de manera independiente de los demás componentes y está diseñado para recibir una entrada de datos específica y producir datos de salida en un formato determinado para el siguiente filtro. No requiere conocimiento de los filtros adyacentes. Si el flujo de datos se reduce a una secuencia lineal de transformaciones, se denomina lote secuencial. En esta estructura se acepta un lote de datos y se aplica una serie de componentes secuenciales para transformarlos. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan arquitecturas de flujos de datos incluyen sistemas de procesamiento de eventos en tiempo real, sistemas de procesamiento de transmisiones de datos y pipelines de datos para análisis y procesamiento de Big Data. Estas arquitecturas son especialmente útiles en entornos donde se requiere procesamiento de datos continuo, rápido y escalable, como en aplicaciones de Internet de las Cosas, análisis de datos en tiempo real y procesamiento de registros y eventos. En esta diapositiva podemos observar el esquema correspondiente a la arquitectura de flujo de datos. Ahora es el turno de las arquitecturas de llamar y regresar. Son un estilo arquitectónico comúnmente utilizado en sistemas distribuidos y de comunicación entre procesos. Este estilo se basa en el intercambio de mensajes entre componentes, donde un componente llamado cliente envía una solicitud a otro componente llamado servidor y espera una respuesta. Este estilo arquitectónico facilita la creación de programas que son relativamente sencillos de modificar y escalar. Dentro de esta categoría se pueden identificar varios subestilos. Las arquitecturas de programa principal, subprograma. Esta estructura clásica de programa descompone una función en una jerarquía de control, donde un programa principal invoca varios componentes de programa que a su vez pueden invocar a otros. Otra es la arquitectura de llamadas de procedimiento remoto. En este caso, los componentes de una arquitectura de programa principal diagonal subprograma están distribuidos a través de múltiples computadoras en una red. Esta arquitectura permite obtener una estructura de programa que es relativamente fácil de modificar y escalar. En esta diapositiva podemos observar el esquema principal de las arquitecturas de llamar y regresar. Las arquitecturas orientadas a objetos son un estilo arquitectónico que se basa en los principios y conceptos de la programación orientada a objetos. En este enfoque, los sistemas se diseñan y construyen en torno a los objetos que representan entidades del mundo real o conceptos abstractos. Estos objetos tienen atributos que describen su estado y métodos que definen su comportamiento. Las arquitecturas orientadas a objetos se utilizan en una gran variedad de sistemas de software, desde aplicaciones de escritorio y sistemas embebidos hasta sistemas empresariales y aplicaciones web. Este enfoque promueve la modularidad, la reutilización de código, la flexibilidad y la extensibilidad del sistema, lo que hace adecuado para proyectos de diversos tamaños y complejidades. Sin embargo, también requiere de un diseño cuidadoso y una comprensión profunda de los principios de la programación orientada a objetos para aprovechar al máximo sus beneficios. En la presente diapositiva se establece el esquema de las arquitecturas orientadas a objetos. Arquitecturas por capas. Son un estilo arquitectónico comúnmente utilizado en el diseño de sistemas de software, donde se organiza la funcionalidad en capas lógicas o niveles de abstracción. Cada capa representa un nivel de responsabilidad y se comunica con las capas adyacentes a través de interfaces bien definidas. Este enfoque promueve la modularidad,
la separación de preocupaciones y la reutilización del código. Ejemplos comunes de capas en una arquitectura por capas incluyen la capa de presentación, que es la responsable de la interfaz de usuario y la interacción con el usuario. La capa lógica de negocio, que contiene la lógica empresarial y las reglas de negocio del sistema. La capa de acceso a datos, que es la encargada de interactuar con la base de datos o con otros sistemas de almacenamiento de datos. La capa de servicios, que proporciona servicios compartidos utilizados por varias partes del sistema. Las arquitecturas por capas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde sistemas web y móviles hasta sistemas empresariales y embebidos. Este enfoque proporciona una estructura organizativa clara y facilita la gestión y evolución del sistema a lo largo del tiempo. En la presente diapositiva se presenta el esquema de las arquitecturas en capas.